Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Buen sábado a todos. Para mí es un gusto tremendo, un gusto enorme estar de vuelta aquí con ustedes. Desde que nosotros, yo y Carolina, llegamos aquí, un montón de caras sorpresas nos miraron aquí. Che, pastor, de vuelta, ¿qué pasó? Y todo. Pero solo para actualizar a ustedes un poquito. Realmente ya hace un tiempito ya que no vengo aquí. Y creo que la última vez que nosotros venimos en un sábado por la mañana fue un sábado antes de un accidente que yo tuve y todo más. Algunos sospecharon que yo estaba loco, pero no. Yo realmente me caí del tren. Entonces, no fue me tirar en una tentativa de suicidio, no fue eso, ¿no? Pero realmente yo estaba en el andén, me caí y tuve un problemita en la rodilla. Entonces rompí un ligamento lateral de la rodilla y cuando estaba recién volviendo para volver aquí me lastimé de vuelta y así más un tiempito más de recuperación y todo más. Y entonces ya hace, ¿cuánto? Desde marzo hasta ahora, ya hace 5 meses ya. Y 5 meses ya y entonces cuesta un poquito, pero ahora ya estoy bien, todo ciertito. Por la gracia de Dios también. Y a nosotros nos alegra mucho estar de vuelta aquí. Nosotros ya estábamos extrañando mucho a ustedes ya, ¿sí? Y a nosotros nos alegra mucho estar aquí con ustedes, ¿vale? Bueno, solo quería antes de comenzar el sermón aquí también les comentar algunas cositas justamente sobre el proyecto que nosotros estamos teniendo allá en Alberti, ¿sí? Primeramente yo quería no apenas contar lo que estamos haciendo allá, pero principalmente agradecer a ustedes como Iglesia de Granbur por el apoyo, por el soporte que ustedes nos dieron allá. El primer semestre que nosotros tuvimos allá fue un semestre muy desafiante, con muchos desafíos, muchos problemas también, pero por la gracia de Dios, con la ayuda de ustedes allá también, nosotros comenzamos el proyecto con poca gente y venía poca gente a los cursos que nosotros dábamos. En el primer semestre nosotros damos cursos de cocina saludable, curso de ansiedad, estrés, depresión, curso de mente positiva también. Y en esos pocos cursos venía así la media de 5 personas, 6 personas y así por demás. Y nosotros estábamos tan animados con el proyecto y nos preguntaban, ¿por qué viene tan poca gente y todo? Y en los cursos de salud venía poca gente y los talleres venía un montón también. Con la hermana Paula, no sé si ella está aquí, pero Paula, que da peluquería para nosotros, empezamos a tener con 20 chicas allá haciendo justamente el curso de peluquería. Y otros cursos de más, costura. Yo doy portugués, obviamente, ¿no? Carolina da inglés y fue muy bueno. Fue un momento muy desafiador, pero después con el tiempo, ¿no? Con paciencia, esperando en Cristo, esperando en Dios también. Ahora los cursos que nosotros estamos haciendo allá, no tiene un curso que tiene menos de 30 personas. Gracias a Dios, es una bendición muy grande mismo. Hubo un curso de cocina saludable ahora que hicimos en comienzo de septiembre, que tuvimos casi 70 personas. Se inscribieron cerca de casi 150 personas y vinieron allá casi 70 personas. Y por la gracia de Dios, Dios tiene nos bendecido mucho, derramado realmente sus bendiciones. Y justamente yo digo que sin la ayuda y apoyo de Granbur, nosotros no íbamos a conseguir.
yo siempre me acuerdo de un domingo que yo chefé un montón de gente aquí para limpiar allá el centro allá. Chefé Alfredo, chefé Armando, José, un montón de gente que fueron allá justamente estar ayudando y preparando el centro para las actividades que iban a comenzar. Por eso yo principalmente agradezco a ustedes por el apoyo y soporte que ustedes nos dieron. Y ahora nosotros vamos a comenzar, justamente con el objetivo final, vamos a comenzar ahora en el medio de octubre una conferencia bíblica, un evangelismo un poquito distinto. No va a ser todas las noches de evangelismo, ¿sí? Pero así como nosotros estamos haciendo los cursos de salud, nosotros logramos para que la gente busque soluciones para todas las áreas de salud. Entonces nosotros logramos para la salud física, demos cursos también para la salud emocional, demos cursos de inteligencia emocional. Esa semana vamos a tener un curso de mente positiva y también principalmente para la parte social también, que demos un curso llamado de risoterapia. No sé si alguien ya escuchó sobre eso, pero un hermano de Polvorines se voluntarió justamente para nos estar apoyando y realmente es un curso para reírse. Y muchas veces en la prisa que nosotros tenemos en el día a día, nosotros nos olvidamos de la alegría que nosotros podemos tener y nos olvidamos de los nenes y nenas que tenemos dentro de nosotros. Entonces ese curso fue uno de los mayores cursos que tuvimos, cerca de 50 personas vinieron también y logramos todas esas partes. Entonces salud emocional, salud física y salud social también. Y ahora, en octubre, nosotros vamos principalmente a lograr la parte espiritual. Todos esos cursos nosotros estamos preparando para este objetivo, que es justamente estar llevando la palabra de Dios para ellos. Amén. Y muchas gracias una vez más entonces. ¿Ok, hermanos? Bueno, cuando me invitaron yo estaba pensando justamente qué yo podría hablar para ustedes aquí, qué mensaje Dios podría traer para nosotros en esta mañana. Y con mucha oración, mucha lectura de la palabra, yo seleccioné un tema que para mí es muy importante que nosotros podamos tener explicado muy bien ese tema, que es un tema que muchas veces nosotros pensamos que es de una manera, pero que en realidad, cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos aprofundizamos un poco más, nosotros vemos que tiene una grandeza mucho mayor y una abrangência mucho mayor también, y que es esencial para nuestra vida cristiana también. Amén. Bueno, antes de abrirnos la palabra de Dios, ¿podemos hacer una oración más? ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de abrir su palabra, de estudiar su palabra y de principalmente, Señor, poner en práctica las enseñanzas que tienen para nosotros en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por favor, ahora la presencia de su Santo Espíritu, que podamos entender lo que tiene para nos decir aquí y que podamos, Señor, poner en práctica en nuestra vida, estar llenos de su Santo Espíritu y así, Señor, nos preparar para su breve venida. Muchas gracias, Señor, por todo en nombre de Jesús. Amén. Buenísimo. Bueno, a mí me gustan un poquito esos temas que son un poquito, a veces un poquito polémicos, podemos decir así. Ese tema que yo voy a decir aquí no es un tema, no debería ser un tema polémico, pero a veces es. Que es justamente un tema que tiene mucho dentro de nuestra iglesia y por nosotros muchas veces tener una comprensión un poquito equivocada de ese tema, nosotros a veces partimos por prácticas dentro de la iglesia que muchas veces no son saludables para nuestra vida cristiana también. Pero cuando nosotros entendemos este tema de su manera más cierta y más perfecta como es, nosotros logramos justamente una vida y un estilo de vida más semejante a la vida de Cristo que nos enseñó. Yo acostumbro decir allá a nuestro centro, cuando la gente viene a preguntar sobre cuál es nuestro trabajo allá, y es increíble cómo a veces cuando parece que nosotros simplificamos un poquito más las cosas,
la gente se alegra, la gente ama justamente lo que estamos haciendo. Muchas veces la gente viene a preguntar para mí así, mira, acá es un centro, y sí, somos un centro, pero es de una iglesia. Y sí, somos de una iglesia, pero ustedes aquí no están predicando tanto la palabra de Dios y todo, no vemos tanto así, no, sacar Biblia en su cara, así, todo más. Y realmente nosotros no hacemos tanto así porque justamente nosotros creemos, por medio de la palabra de Dios, la manera práctica de vivir el Evangelio y vivir el reino de Dios. Y principalmente, ¿cuál es la estrategia principal nuestra allá? Es realmente, y debe ser nuestra estrategia como cristianos para predicar la palabra de Dios a la gente. Nosotros nada más, nada menos, usamos el método de Cristo. Cuando la gente pregunta a nosotros, ¿qué ustedes hacen aquí? Nosotros decimos, nosotros buscamos atender las necesidades de la gente. Nosotros buscamos estar apoyando en lo que sea. Puede ser, tengo necesidad de eso, tengo un problema con eso. Dale. Nosotros a veces no tenemos curso para eso, entonces creamos uno. Y vamos así. Y entonces, que fue justamente lo que Jesús hizo. Muchas veces Jesús ni abría la Biblia para predicar, o muchas veces ni hablaba sobre Dios, pero con su vida y su práctica, su vida cristiana práctica, en su manera práctica, por medio de eso muchas personas creían en Él y seguían a Él justamente por lo que Él proporcionaba a ellas, por el amor, por su gracia y por su misericordia. Es justamente eso que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida cristiana, mucho más do que venir a la iglesia, mucho más do que obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta en nuestra vida cristiana. Y para muchos, este estilo de vida puede estar un poco, digamos así, un poco desconexo del tema que nosotros vamos a tratar aquí, que es justamente la perfección en la Biblia. Para muchas personas, cuando nosotros leemos las pasajes, cuando se habla sobre perfección, tenemos una comprensión que si nosotros aprofundizamos un poquito más, es una comprensión bien distinta de la que real está en la palabra de Dios. Por eso nosotros vamos a estudiar un poquito más eso, ¿vale? Para eso nosotros vamos a abrir una de las pasajes más clásicas sobre lo que se habla así, ¿vale? Abrimos entonces en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 48. Esa quizá puede ser la pasaje más conocida, Mateo 5, 48. Mateo 5, 48. Creo que esa puede ser la pasaje más conocida cuando nosotros hablamos justamente sobre perfección bíblica. Pero dejar un poquito abierta y dejar así en la pasaje, que nosotros vamos a entender un poquito más cuál es nuestra noción de perfección que nosotros tenemos en la vida misma. Bueno, vamos para el español, ¿no? Porque si yo hablar portugués ya no va a dar cierto, ¿no? Vamos para el español. ¿Cuál es el significado de la palabra perfección? Y ahora necesito de la ayuda de ustedes. ¿Cuál es el significado de perfección? Perfecto. Muy bien. Perfección es una cosa perfecta. ¿Y qué es ser perfecto? ¿Cómo? Como el Señor es perfecto. Y realmente es como nosotros debemos ser. Nosotros debemos ser perfectos, así como Dios es. Pero en la manera, digamos, humana. ¿No? ¿Cómo? No tener ninguna clase de error. ¿Está cierto? Sí. Puedo decir también que ser perfecto es no tener defectos. Defectos. ¿Puede ser? Ser perfecto también puede ser no cometer errores, no tener defectos y principalmente pensar que yo no tengo condiciones de cometer errores. ¿Cuál es la distinción? Cometer errores, cometer defectos, es un poco distinto de justamente tener una vida que yo pienso que no puedo cometer errores.
¿Conseguir entender? O sea, yo soy una persona tan bien, tan buena o tan perfecta que las personas pueden pensar que yo cometo errores, pero no cometo. ¿Viste? Eso es un pensamiento que muchas personas tienen justamente de que, no cometí un error. La persona puede tener interpretado mal, a veces mi intención, pero yo no cometí el error con la persona. Y muchas veces nosotros tenemos justamente eso en cuenta dentro de nuestro corazón. Pensamos que que no cometemos errores porque justamente cuando leemos este pasaje vimos que no es posible cometer errores. Y muchos hacen esa interpretación. Bueno, leemos entonces ese pasaje, ¿sí? Bueno, ¿qué dije? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros leemos ese pasaje, nosotros buscamos entender justamente y vamos para esa línea de interpretación y de comprensión. ¿Cómo imaginamos muchas veces? Imaginamos que como Dios comete errores. ¿Sí o no? No. Dios tiene defectos. No. Dios puede se equivocar. No. Entonces, cuando nosotros pensamos estas características y esos atributos de Dios, nosotros pensamos que tenemos que ser perfectos, así como Dios es perfecto, por medio de esas características. Pero si nosotros analizarmos un poquito más, y si analizarmos fríamente ese versículo, separadamente de su contexto, nosotros realmente vamos a llevar a tener esa comprensión. Pero cuando nosotros entendemos un poquito más el contexto que está por detrás, nosotros entendemos justamente cuál es el objetivo que Jesús quiere decir para nosotros. Por eso vamos a leer entonces ahora un poquito más adelante, que está desde el versículo 43, desde el versículo 43 hasta el 47, entonces viene después del 48. ¿Puedo pedir para alguien leer para mí, por favor? El 43 hasta el 47. Sí, por favor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vosotros, enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os castigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ahora que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Buenísimo. Muchas gracias, hermana. Y justamente ese es el contexto de la pasaje que nosotros leemos antes de Mateo 5:48. Entonces, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? No quiere decir justamente ser semejantes a Dios en su manera de no cometer errores, pero principalmente es de ser semejantes a Dios y ser perfectos con Dios en su ¿qué? En su amor. Y parece muy simple hablar así, ¿no? Nosotros debemos ser perfectos, así como Dios es perfecto en su amor. Pero cuando nosotros nos aprofundizamos un poquito más y cambiamos esa mentalidad que generalmente nosotros tendremos de no tener defecto, de no cometer errores y todo más, cuando tenemos esa mentalidad nosotros vamos para dos lados generalmente. O vamos para como una cosa que es como una utopía, o sea, algo casi inalcanzable, o sea, no, es muy difícil para alcanzar, nunca voy a alcanzar. O vamos para otro que es justamente un pensamiento que muchos tienen, que es, no, es
es tan alcanzable que yo soy así ya, hasta mismo sin la Biblia. Hasta mismo sin acompañar, yo ya no cometo errores. A veces son las personas que cometen el error de me interpretar mal. Y muchas veces nosotros somos expertos en eso, de poner la culpa en personas, de las otras personas antes de mí. No, fue la persona que cometió el error. ¿Y sabe quién hizo eso primero? Adán y Eva. Cuando ellos se escondieron, cuando ellos pecaron, la primera cosa que hicieron fueron se esconder. Y cuando Dios preguntó a ellos qué hicieron, ¿qué Adán dijo? La mujer que tú me diste, que me dio de comer. Después Eva se vio perdida. ¿Qué hiciste? Entonces, ¿culpó a quién? A la serpiente. Esa es una de las principales consecuencias que nosotros tenemos en el pecado. Poner la culpa en otras personas. Pero justamente cuando nosotros entendemos ese pasaje, nosotros vemos que perfección bíblica no tiene nada que ver con ser irreprensible de errores. O sea, no cometer errores, no tener defectos. Quiere decir justamente ser perfecto, así como Dios es perfecto en su amor. Y cuando nosotros entendemos un poquito más eso, nosotros entendemos cuál es el estilo de vida que nosotros debemos tener. Si nosotros justamente analizamos eso, ese pasaje separadamente de su contexto, va a llevar a esa comprensión equivocada. Pero nosotros leyendo y entendiendo y principalmente viviendo esta cuestión en nuestra vida, nosotros vamos a estarnos acercando más de la salvación. Y entonces, ¿sabe cuál es uno de los principales errores que nosotros cometemos justamente como eso? Nosotros primero, antes de entender el significado de perfección bíblica, nosotros tentamos encajar a Dios dentro de nuestras propias conveniencias. ¿Cómo que hacemos eso? Se puede ver un montón. Por ejemplo, yo voy a leer la Biblia y yo leo pasajes específicos y todo más y veo que hay leyes que Dios pide para nosotros seguir, obedecer y ser fieles. Buenísimo. Y sabe muchas veces que nosotros hacemos, mira, ese voy a seguir, ese no. Ese es más conveniente para mí seguir que este. Y muchas veces nosotros hacemos eso como cristianos, porque nosotros estamos leyendo la Biblia muchas veces de la manera equivocada, como nosotros vemos también la perfección. Nosotros vemos que no puedo cometer errores y todo, pero no es eso que está diciendo la pasaje. Y la pasaje quiere decir que nosotros debemos ser semejantes a Dios en su amor, pero nosotros muchas veces en otros aspectos de nuestra vida cometemos los mismos errores pensando que nosotros tenemos la comprensión perfecta de la pasaje y así yo voy a elegir lo que puedo seguir o no. Y eso se pasa en otras iglesias principalmente también, ¿no? Yo voy a amar a Dios acima de todas las cosas, pero yo elijo no guardar a Dios en el sábado. Yo elijo ser obediente a mis padres, pero yo elijo tampoco agradar a Dios o mentir. Yo puedo mentir un poquitito y todo lo más. ¿Cómo? Y sí, puede ser. Exactamente. Y sí. Entonces, cuando nosotros tenemos eso en cuenta dentro de nuestro corazón, nosotros nos estamos equivocando justamente en la comprensión de vida cristiana que nosotros tenemos. Ser perfecto no es medir cosas o llegar a un punto que nosotros debemos llegar, pero ser perfecto es mucho más un estado de relacionamiento que nosotros tenemos que tener ¿con quién? Con Dios. Cuando Dios es infinito y a partir del momento que nosotros ponemos un punto a llegar, ¿qué estamos haciendo con Dios? Estamos apequenando a Él, estamos poniendo un fin en Él, siendo que el amor de Dios es infinito. Pero así cuando nosotros comprendemos un poquito más de la perfección de Dios y entendemos que la perfección de Dios es mucho más do que seguir una lista de cosas que debemos seguir y entendemos que la perfección de Dios es un estado de relacionamiento con Dios, nosotros entendemos que es eso que nos está nos preparando para la salvación.
Y cuando nosotros comprendemos eso, nuestra vida cambia de una manera significativa. Y sabe un ejemplo que nosotros tenemos claro en la Biblia de una persona, de una historia que se pasó con Cristo, de una persona que nosotros condenamos muchas veces, pero en realidad nosotros parecemos mucho más. ¿Sabe qué ejemplo es ese? Del joven rico. Vamos a leer. Vamos a leer entonces. Vamos para Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el 21. Yo voy a leer aquí porque tengo que treinar mi lectura en español, ¿vale? Bueno, Mateo 19, versículo 16 al 21, que dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guardad los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: Todo lo que he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Sigamos para el 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y el 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Nosotros muchas veces tenemos la misma comprensión que el joven y rico tuvo de la salvación. La salvación para el joven y rico era sacar una hoja, hacer una listaje de cosas que tenemos que seguir y cosas que no debemos seguir, y así vamos a estar listos para la salvación. Y nosotros muchas veces tenemos eso en cuenta. Hacemos la misma. ¿Qué hacemos muchas veces? Tengo que ir a la iglesia. Y ponemos un check. Tengo que participar en la escuela sabática. Check. Tengo que orar a Dios a cada mañana. Check. Tengo que venir a la iglesia en los sábados. Check. Tengo que orar por alguna persona porque si no, no soy una buena persona y así por demás, y ponemos así, check. Pero les digo, hermanos, si nosotros hacemos todo eso teniendo en cuenta hacer una listaje de cosas que tenemos que hacer y no teniendo en cuenta el amor de Dios que tiene por nosotros y que nosotros debemos transmitir a otras personas, nosotros ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? La perdición. Podemos tener todo eso en nuestra vida, podemos hacer todo de más perfecto y más puede ser organizado posible, pero si nosotros no tenemos en cuenta la perfección de Dios en nuestra vida, que es su amor, nosotros vamos a nos perder. Dios es muy bueno para nos dejar vivir de esa manera, porque sabe que nosotros hacemos con eso, nosotros no tenemos la principal característica de Dios, que es su amor. Yo me fijo mucho más en no hacer las cosas o tener que hacer, do que vivir de una manera como Él quiere que nosotros vivimos, que es su amor. Si nosotros nos acordamos del contexto, ¿cuál es el contexto de la pasaje? Quiere decir justamente que ustedes escucharon, yo parafraseo las pasajes que están allí. Ustedes escucharon, debéis amar a sus amigos y odiar
a sus enemigos, pero les digo que nosotros debemos amar a sus amigos y principalmente amar a sus enemigos. Debemos ser de tal manera, debemos tener ese amor de tal manera que podamos reflejar a otras personas para que otras personas puedan ver qué persona es esa. Esa es una persona totalmente distinta de las normales que nosotros vemos, porque justamente cuando nosotros tenemos el amor dentro de nuestro corazón, el amor de Dios dentro de nuestro corazón, nosotros somos personas totalmente distintas de las cuales viven en ese mundo. Porque no es una cosa del mundo que vive dentro de nosotros, pero es una cosa divina que vive dentro de nosotros. Dios es amor, Jesús es amor, y Él no dejó eso exclusivo para ellos, pero permitió que nosotros pudiésemos tener acceso a ese tipo de amor, porque nuestro propio amor es pobre. Nuestro propio amor es engañoso, porque si nosotros amamos mismo como nosotros amamos, humanamente, ¿sabe la cosa que nosotros más amamos? Es nosotros mismos. Si nosotros obedecemos nuestra tendencia, solo hay un tipo de amor que nosotros vamos a obedecer verdaderamente, que es el amor a nosotros mismos. Y eso se llama egoísmo, que es totalmente opuesto al amor de Dios. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta de ser perfectos, no como la manera humana dice para nosotros, pero como la manera divina dice para nosotros hacer, nosotros vamos a alcanzar la salvación. Todo lo que nosotros pensamos que es perfecto y justamente tener en cuenta llegar hasta tal punto, y llegando a ese punto yo voy a estar perfecto, yo no necesito de más nada, yo voy a estar salvo. Es así que nosotros cometemos el mayor error de nuestra vida. Todo que es humano, todo que es que nosotros criamos, todo que es justamente que proviene de nosotros es perdido. Como dije también en Isaías, nuestra justicia es que es un trapo de inmundicia. Hasta mismo lo que nosotros pensamos ser correcto o no, no llega ni a los pies de la justicia de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener la audacia de pensar que la perfección que nosotros tenemos en cuenta es la mejor para nosotros alcanzar la salvación? Porque no es. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta ese amor de Dios para nosotros y no buscar la perfección por nosotros mismos. Debemos buscar primeramente el amor de Dios, amando a Dios acima de todas las cosas y principalmente amando al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros vamos a estar en el camino de la salvación, porque la esencia de Dios es amor y Él nos permite tener eso también. Cuando Dios crió a Adán y Eva, crió justamente con la misma esencia que Él tenía, amor. Cuando ellos pecaron, entró dentro de ellos y consecuentemente dentro de nosotros la esencia que es totalmente opuesta al amor, que es ¿qué? Egoísmo. Amor es pensar en otra persona, pensar en otras personas antes de mí y tener ellas como prioridad en mi vida también. Pero el opuesto de eso es que amar a mí mismo, pensar en mí mismo, y es justamente nuestra tendencia. Nosotros queremos siempre estar satisfaciendo nuestros deseos, queremos siempre estar satisfaciendo nuestros placeres, querer hacer las cosas de mi manera, buscar mis recompensas, buscar mis tesoros, y nos olvidamos de las cosas que justamente van a llevar a la salvación. Las cosas que van a nos llevar a la salvación, primero, dejar todo eso para atrás y permitir que el amor de Dios viva dentro de mí. Nosotros, yo puedo hablar eso un montón, y realmente nosotros muchas veces somos expertos en hablar sobre el amor de Dios, pero somos muchas veces los peores en vivir el amor de Dios. Podemos hablar un montón de veces sobre cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, pero preguntad a vos mismos, ¿será que yo estoy haciendo eso?
¿Será que yo estoy teniendo eso en cuenta? ¿Será que yo estoy amando a Dios de tal manera y amando al prójimo como a mí mismo, así como la Biblia me pide, y así siendo perfecto como la Biblia pide de mí? ¿O estoy teniendo en cuenta justamente la perfección por el mundo? Hacer una lista y llenar esa lista de cosas y hacer un check en todas las cosas que yo hice y lo que no hice. ¿Cuál es la decisión que usted está tomando? ¿Cuál es la opción que usted está tomando? Nosotros somos expertos en hablar sobre el amor de Dios, pero muchas veces somos los peores en vivir el amor de Dios. Y eso, hermanos, es una escoja diaria. Eso es una escoja no solo diaria, es una escoja a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Porque cada decisión que nosotros tenemos que tener el amor de Dios influyendo nuestras decisiones. Y es así que nosotros vamos a estarnos acercando a Dios. ¿Cuál es tu decisión, hermano? ¿Cuál es su decisión? Continuar con la perfección humana o buscar vivir la perfección divina dentro de nosotros. Amén. Por eso, quería terminar con ustedes aquí una pasaje de un autor que a mí me alegra mucho. Y esa pasaje, cuando ella explicó sobre ese pasaje y todo más, ella le dijo que este hombre fue uno de los mayores entendedores de la perfección divina. Y quien dijo, esa persona dijo para la otra persona, fue Elena de White sobre John Wesley. Conocemos a Elena de White, pero muchas veces no conocemos a John Wesley. ¿Quién fue John Wesley? Fue el fundador ¿de qué? Del oeste. Fue el fundador de la iglesia presbiteriana. Y Elena de White dije que en una pasaje del Gran Conflicto, dije que John Wesley fue uno de los mayores progresores de la fe que Martín Lutero inició en la Reforma. Y uno de sus libros, yo pensé que había traído la pasaje, pero no traje. Pero me acuerdo de la página 109 de su libro, hablando justamente sobre la perfección y salvación divina. Él dije justamente eso. Cuando nosotros permitimos que las influencias de Dios influyan en nuestra vida y dejamos con que nuestras comprensiones humanas se queden de lado, vamos a alcanzar la salvación. Que podamos, hermanos, tener eso en cuenta en nuestra vida, que podamos a cada día tomar la decisión de estar siendo perfectos como Dios quiere que nosotros seamos perfectos, no como el mundo pide que nosotros seamos perfectos. Amén. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará.